El triángulo de Ohm es una herramienta importante que nos ayuda a poder entender la relación que existe entre tres unidades importantes de la electricidad. Consiste en trazar dentro de un triángulo una línea vertical y una línea horizontal, para luego ir ordenando dentro de ellas las unidades fundamentales, siendo estas el voltaje, la corriente y la resistencia. Y al cubrir cada una de ellas se obtiene la fórmula para poder calcularla. Si queremos calcular el valor del voltaje, cubrimos esa unidad y vemos que la fórmula es multiplicar la corriente por la resistencia. Ahora cubrimos el valor de la corriente y vemos que la fórmula está dividir el valor del voltaje dentro de la resistencia. Y por último, si cubrimos el valor de la resistencia, vemos que la fórmula está entre dividir el valor del voltaje dentro de la corriente. ¿Qué es y cómo funciona un protoboard? Un protoboard, o breadboard, como se le conoce en inglés, tablilla de prototipado, placa de pruebas o placa de inserción, es una placa de plástico con contactos metálicos que nos permite armar circuitos eléctricos y electrónicos fácil y rápidamente, de manera organizada, temporal y sin necesidad de soldar. Por ejemplo, podemos montar un circuito muy sencillo con una resistencia, un LED, un alambre para cerrar el circuito y una fuente de potencial eléctrico, una batería de 9 volts en este caso. Si conectamos correctamente todos los elementos y cerramos el circuito, nuestro LED enciende. Pero, ¿cómo es que funciona un protoboard? ¿Por qué tiene tantos orificios y qué hay dentro de cada uno de ellos? ¿Y cómo es que se forma un circuito que permite el flujo de la corriente eléctrica? Simplemente conectamos los componentes electrónicos, como se nos ocurra, ¿y el LED debe encender? No. Veamos qué hay en el interior del protoboard. Si hacemos un corte, observamos cómo en el interior hay cavidades en donde se albergan laminillas metálicas conductoras que nos permiten interconectar componentes y permiten el flujo de la corriente eléctrica. Veámoslo más de cerca. Si retiramos la resistencia y el circuito se abre, o se rompe, la corriente eléctrica deja de fluir y el LED se apaga. Si introducimos la resistencia nuevamente, observamos cómo la terminal de la resistencia, la patita de alambre, entra en contacto con las laminillas, que se cierran alrededor del mismo, asegurando una conexión física entre los dos materiales conductores eléctricos. Pero, ¿cómo sabe la corriente eléctrica por dónde fluir? ¿Funcionaría igual el circuito si conectamos los componentes en cualquier orificio? Para entender esto, removamos la capa de plástico. Lo que nos queda es un arreglo de decenas de laminillas metálicas paralelas, distribuidas de manera vertical en la región central y de manera horizontal en los extremos superior e inferior. Las laminillas metálicas que están en contacto con los componentes electrónicos se vuelven parte del circuito. Y para verlo de manera más clara, removamos aquellas que no están haciendo contacto con ningún componente. Y una vez que simplificamos nuestra imagen, observamos fácilmente cómo está constituido el circuito y cómo es que puede fluir la corriente eléctrica a través del mismo. Y así es como funciona un protoboard. Pero, ¿cómo saber en qué hoyito meter cada componente? En los siguientes videos aprenderemos cómo armar circuitos en el protoboard. Hasta entonces.